Siempre empiezo por la otra porque me parece que tiene mucha más envergadura en términos de lo que les decía al comienzo. Ustedes pueden estar frente a ese caso urgente y tener que saber bien el diagnóstico correcto de la manera precoz y un tratamiento adecuado, mientras que esperan a alguien que venga a hacer la operación. Siempre me gusta contarles, yo tuve, como les dije, 43 años acá. Más o menos tenemos posteriores a 1.320 residentes en esos años, y que conozco, y muchos de ellos del interior del país, que vienen a estudiar en Buenos Aires y después se vuelven. Así que cada tanto que viajo, toco algún timbre, llamo por algún teléfono, me encuentro en algún congreso o algo con alguno de ellos y me cuentan. Y a la vez tengo la experiencia de una hija enamorada de un patagónico que un día dijo, dejo todo y me voy a vivir a la Patagonia. Y hasta que quedó embarazada y dijo, dejo todo acá, me voy a parir en Buenos Aires. ¿Sabes lo que es acá, papá? ¿Sabes? Yo pago de 410 y me dan lo mismo que el hospital público. ¿Acá? Así que la neonatología no se banca a un niño de más de menos de 36 semanas. O sea, es un país extenso con muchos problemas, entre ellos los problemas económicos, ¿no? Pero donde hay poca población, nadie va a invertir para tener una neonatología de más complejidad. Y entre otras cosas, un amigo, compañero mío de la residencia, que hoy ya debe estar jubilado también, en Junín de los Andes, la primera vez que lo fui a ver, ahora como 20 y tantos años, me dice, venite un viernes o jueves a la noche, te queda, agarramos la camioneta y nos vamos a pescar. Bueno, así hicimos, en los lagos allá del sur, hermoso. Y charlando, le digo, pero ¿cuántos tongos ginecólogos? Y ahora quedé yo solo, porque la otra persona se fue, la otra médica se fue, hasta que consiguen a alguien para venir. Y si hay un parto, y lo hacen que esté de guardia. ¿Cómo lo hacen? Sí, que está de guardia, hace el parto. Y si a mí me tocó la semana pasada una fractura y la tuve que acomodar y enyesar. Y el pediatra medica a los adultos y está de guardia, y el clínico de adultos medica a los niños y está de guardia. El cirujano hace la cesárea y por ahí hasta el clínico tiene que estar entrenado y tiene que atender un parto. Y uno le sorprende, ¿no? Porque acá estamos cirujano de mano derecha. ¿Está? Ahí. Ustedes se ríen, pero es así. De dedo pulgar de mano derecha. Otra cosa no hago yo. Bueno, entonces ustedes tienen que estar preparados para eso. Porque no saben a dónde lo va a llevar la medicina, el trabajo, el amor, las necesidades. Uno no sabe. Así que hay que estar preparado para todo. Por lo tanto, me parece importante volcarlo de esa manera porque les puede pasar. Lo que vamos a ver ahora es menos importante, gracias a Dios. Cuando yo empecé la residencia, nosotros sigue siendo el hospital un centro de derivación de estas pacientes, junto con el Hospital Fernández, que es el hospital de cabecera de todo el país para la atención de estas pacientes, el Hospital Fernández de Buenos Aires y el Hospital Belgrano de Córdoba. Gracias a Dios, hoy tenemos una prevención de esta enfermedad
que ha hecho que disminuya casi camino a la desaparición. ¿Cuántos renglones leyeron ustedes en su carrera infecciosa de poliomielitis? Muy pocos. 5, por decir un número, ¿no? Hubo una vez una enfermedad que no está en la Argentina, la poliomielitis. Bueno, ojalá esto algún día pudiera ser, pero el tema es que se trata de una complicación de las pacientes RH negativas. Y pacientes RH negativas va a seguir habiendo. Entonces, no vamos a erradicar esta complicación. Lo que tenemos que hacer es tomar precauciones. Si yo pudiera vacunar a todo el mundo contra el dengue, y podría ser igual que la poliomielitis, desaparecería de los libros el dengue, ¿está? Pero debería vacunar a todo el mundo. Esto no se trata de una vacuna, sino se trata de una prevención, porque pacientes RH negativa va a seguir habiendo. Entonces vamos a ver un poco lo más importante, que es la prevención, que quiero que se lleve. Y después veremos un poco en la enfermedad cuando la prevención no ha sido eficaz. Lo mismo se llama enfermedad hemolítica feto-neonatal. Enfermedad hemolítica. ¿Vieron que en el título ya les puse la fisiopatología? ¿Está? ¿De qué se trata la enfermedad? Y es hemolítica. ¿Y en quién ocurre? En el feto. ¿Y en quién más? Y en el neonato. Muy bien, tenés un 10. ¿Cómo está bien? Muy bien. La van a encontrar también en la literatura como hidropesía fetal o hidrops fetalis. Y van a entender por qué hidrops fetalis. Estos fetos que tienen esta enfermedad terminan encharcados, terminan siendo realmente un hidrópico y se mueren por eso. ¿Cómo? ¿Hola? Sí. Bueno, terminan hidrópicos, ¿está? Y esto le causa una parte. Por eso se llamaba hidropesía fetal o hidrops. Hizo inmunización RH o incompatibilidad RH, porque el problema justamente está en el RH. Hoy preferimos enfermedad hemolítica, feto neonatal. Facilísimo. Muy bien. Definición. Es una afección del feto. Se colgó. Ah, bueno, entonces hay que avisarle a la secretaria. Se lo llevó la secretaria. Sí, dice en el grupo que se colgó la clase. Gracias. Bueno, seguimos avanzando un poquito. ¿Sí? ¿Es lo mismo que eritroblastosis fetal? Eritroblastosis fetal, tal cual. Es otro nombre de la misma enfermedad. Tiene que ver también con el tema eritroblasto, cerrohemólisis. Bueno, entonces, afección que sufre el feto y el recién nacido. Recuerden que es feto neonatal, ¿está? El feto y el recién nacido por pasaje transplacentarios de anticuerpos específicos contra la membrana del glóbulo rojo fetal, provocando anemia hemolítica. Esto lo explicamos de esta manera. La señora RH negativa es absolutamente igual a una mujer RH positiva, solo que no tiene el factor RH en su circulación. ¿Está?
esta señora tiene anteojos, esta señora no tiene anteojos. Es lo mismo. Solo la diferencia es que no tiene factor RH. Ninguna otra diferencia. El tema es que cuando quedan embarazadas, tiene un producto genético dentro que puede provenir de un hombre que sí tiene el factor RH. Por lo tanto, ese factor RH en los genes alelos, si el gen alelo del varón que pasa para unirse con el gen de la mujer tiene el factor D, entonces el feto va a ser RH positivo o D positivo. Y como hay pasaje de sangre de la circulación fetal a la circulación materna, precozmente inclusive, este factor D del feto que pasa a la madre es interpretado por la madre como un antígeno y por lo tanto genera anticuerpos contra este antígeno. Es una reacción normal. Entonces, lo que tenemos que evitar es que ese anticuerpo llegue a la madre. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, graciosamente uno le puede decir, mira, hacete socia del club del RH negativo y busca parejas y busca padre para tu hijo. Como es negativo, no se tiene ningún problema. La solución está fantástica. Ahí ya están. ¿Están escuchando, verdad? Sí, gracias. Por nada. Bueno, entonces estábamos explicándole que lo que tiene que ver es que la señora de RH negativa no tiene el factor D en su circulación. El papá de esa criatura, si es RH positivo, tiene el factor D, entonces el feto va a tener el factor D en su circulación. Y como pasa sangre precozmente de la circulación fetal a la circulación materna, pasa este factor D que es interpretado por la madre como un antígeno. Y por lo tanto, como mecanismo natural inmunológico, la madre genera anticuerpos llamados anticuerpos anti-D o anti-RH. Hasta aquí debemos llegar. Muy bien. Entonces, la madre tiene anticuerpos anti-D. ¿Qué le va a producir a la madre? Nada, porque tiene un anticuerpo contra algo que ella no tiene. Por lo tanto, le va a quedar en la memoria inmunológica. Pero no nos olvidemos que tiene adentro de su cuerpo algo que sí tiene. Y los anticuerpos, al revés que el antígeno, pasan de la circulación materna a la circulación fetal. Y entonces son anticuerpos específicos anti-D. Y entonces, ¿a qué va a atacar? Al D. ¿Y el D dónde se encuentra? En la membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, es fácil entender que si el anticuerpo va a atacar al antígeno que está en la membrana, lo que hace es romper la membrana del glóbulo. Y eso se llama hemólisis. Imaginen esto. Montones de anticuerpos en montones de glóbulos que se rompen, la hemólisis es importante. Y entonces, ¿qué va a producir? Lo primero que se me ocurre es una anemia. ¿Anemia de qué origen? Hemolítica, producida por estos anticuerpos. Ok. Nos detenemos aquí por unos minutos respecto de la fisiopatología, porque lo que quiero es explicarles cómo hacemos para evitar esto, que es el standard goal de nuestra actitud. Como sabemos que esto va a ocurrir sí o sí, una señora es altamente probable que tenga una criaturita RH positivo, porque la mayor parte de la población es RH positiva. Entonces, es muy probable que tenga una pareja, un hombre, el padre de su criatura, RH positivo. Permítanme aclararles que si el varón, la mujer, ustedes saben lo que son los genes alelos, recuerdan, A, C, D y E, y se informa, cuando uno pide el genotipo, informan C, D y E con letra minúscula si no están, o C, D y E con letra mayúscula si sí están. El que nos importa es el D. Entonces, si el padre es RH positivo, sus dos genes alelos pueden tener el factor D. Esperen que lo voy a mostrar acá, que está más adelante. Acá está. El padre homocigota tiene los dos factor D. Quiere decir que si aporta uno y la madre aporta uno que es negativo, no tiene el factor D, este niño va a ser positivo, pero no homocigota, va a ser heterocigota. Este niño va a ser positivo heterocigota. Un padre homocigota tiene todos hijos heterocigotas con una mujer
negativo. En cambio, un padre heterocigota, si aporta el factor de Eva a tener un hijo heterocigota, y si aporta el que no lo tiene con el de la madre que no lo tiene, va a obtener una criatura de RH negativa. Por lo tanto, una mujer de RH negativa con un varón de RH positivo puede tener un niño negativo. ¿Está? Para evitar complicaciones. Y te preguntan, no puede ser, será de él, ¿no? Sí, claro. Hay que ver si es homocigota o heterocigota. ¿Ok? Entonces, bien. Decía aquí que tenemos a la paciente embarazada. Entonces es importante, en la primera consulta, si la mujer no lo sabe, y aunque lo sepa, si no lo puede demostrar, porque yo solamente creo lo que veo, ¿está? Así nos forman a los científicos en el término genérico, ¿no? Solo vemos lo que tocamos. ¿Sí? Por otro lado, a lo mejor creemos en Dios, lo podemos ver, ¿no? Que es el producto mejor vendido del mundo, porque mucha gente, 2.000 millones de personas creen en un producto que nunca vieron, que es Dios o Jesucristo, lo que sea. Pero nosotros necesitamos tocarlo, así que si no me lo puedes demostrar, yo te lo pido. ¿Por qué? Porque me decís que sos positiva, te lo hicieron mal y después el problema lo vas a tener, como sabes yo. Entonces, pedimos factor, grupo y factor. Si la paciente es negativa en la siguiente consulta, le tenemos que pedir a la pareja el grupo y factor para saber si es positivo o negativo. Y le pedimos grupo y factor y genotipo más probable para saber si es heterocigota u homocigota en el caso de ser positivo, que es lo más probable. Muy bien. Esa señora podría haber tenido alguna sensibilización en un pasado. ¿Y cómo se sensibiliza a la mujer al factor D? ¿Cuándo toma contacto? Básicamente. ¿Con alguna transfusión o con algún parto, alguna gesta anterior? Claro, bastante más frecuente en un parto anterior. Con la transfusión es menos probable. Hace 50 años era más probable. Hoy, con todos los controles que hay en las transfusiones, son múltiples controles, está muy bien estandarizado. Es muy difícil que una mujer reciba una sangre positiva siendo negativa. Ahora, puede ocurrir en un accidente en el medio de la ruta de nuestra gran Patagonia o el norte argentino, donde lo más cercano a lo mejor son 60, 70 kilómetros, y hay que atender a un paciente que se accidentó en la ruta y está sangrando, le doy cero positivo, que es lo que tengo. ¿Está? Entonces podría ser sensibilizada allí, excepcionalmente. Pero si no, en un parto anterior. Y entonces es fácil, doctor. Le pregunto a la señora si es su primer embarazo, y me dice que sí, no tengo problema, no va a estar sensibilizada. Pues les cuento que la señora que está sentada aquí delante nuestro tiene su pareja, bien conformada, se quieren, se aman, un proyecto de vida juntos, hermosísimo. Pero esta señora tiene un pasado, y en el pasado quizás tuvo un embarazo y no lo quiso tener y terminó interrumpiéndolo. Pero es su pasado. Y el Señor que ama hoy no tiene por qué saber. Entonces la paciente es natural, lógico y comprensible que nos diga, es mi primer embarazo. ¿Entiende? Entonces nosotros no somos ni detective privado, ni la policía, ni el juez. Tenemos que decirle, bueno, igual pedirle la prueba de Kunz indirecta, que es lo que nos va a decir si está sensibilizada o no. Con el tiempo, con la confianza que se llega con nuestras pacientes y sobre todo a solas, a lo mejor le podemos volver a preguntar, o la señora nos puede decir en el caso de que la Kunz le dé positiva. Bueno, buscamos la manera de encaminar esto, pero tengan presente de que lo que la paciente me diga no siempre es la realidad, y no porque la paciente nos mienta, sino porque las circunstancias hacen que no lo pueda decir la respuesta adecuada o correcta. Entonces, con esta salvedad le pedimos prueba Kunz indirecta. La prueba Kunz indirecta lo que nos va a dar es si tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos. En el caso de que la prueba de Kunz indirecta, cualitativa, porque es mucho más económica, ¿tá? Suponemos que la inmensa mayoría de los pacientes van a estar sensibilizados, así que gastemos lo menos posible de los recursos, hacémoslo bien. Primero, cualitativa.
Prueba de pulso indirecta negativa. Perfecto, la señora no está sensibilizada. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que explicarle a la señora que viene con mucho susto porque la abuelita era negativa y si no era la abuelita de la amiga, entonces, o una tía vieja que tuvieron y se le murieron como 4 chicos con esto, sí, la verdad que era. Pero hoy nosotros tenemos prevención, así que hay que tranquilizar a la señora que vamos a evitar de que eso pase. Para eso tenemos que preguntarle, por ejemplo, ¿de qué trabaja? Porque si la señora trabaja de secretaria en una escribanía, sentadita, hasta muy aburrido, diría, no tiene problema, como puede tener una maestra que en el recreo está controlando 60 indígenas hijitos de puta que con la pelota o se tiran con algo, se chocan entre ellos, le pegan en la panza. ¿Está? Los chicos no lo hacen, es lo más bueno del mundo, pero jugamos y somos torpes. Entonces hay que indicarle, por ejemplo, a esa señora que le pasen a otra actividad, sigue dando clase, pero no es actividad de riesgo, entre comillas. ¿Qué pasa si la señora me dice, yo soy una fanática de la bicicleta? Ok, ¿indoor o outdoor? Porque si es indoor no hay ningún problema, hace la bicicleta que quieras. Cuando es outdoor, o sea, bicicleta a cielo abierto, todas las imperfecciones del piso la copia la rueda y el asiento hace esto. Está todo sobre la pelvis. Tenés un traumatismo permanente ahí mientras andás en bicicleta, que no tendría que ser. Entonces, no bicicleta, outdoor, sí indoor. Y como esto hay montones de ejemplos, hay que evitar la de hace taekwondo, no haces más taekwondo. Está hasta, o sea, que quiera después del nacimiento. Cuando no amantes más, porque no te va a dar el taekwondo, con las mamas gestantes se pone complicado. Así que lo primero es ver cuál es la vida de la señora. Por supuesto que tenemos que estar muy atentos a no enseñarle que viva en una burbuja, porque no es la idea, ¿está? Tiene que cuidarse de ciertas cositas. Muy bien, ¿qué más hacemos con esta mujer? Nada, la controlamos como una mujer normal, hasta que empieza la prevención. Y esto le pido que ustedes lo tengan bien clarito, lo copien, son 5 renglones, no tienen ningún problema, anótenlo porque quiero que se lleven esto de esta clase. Esto quiero que se lleven. Me doy por satisfecho si ustedes se van sabiendo de hoy para siempre estas pequeñas cositas. Alrededor de la semana 28 a 32 es el momento en el que ocurren habitualmente, fisiológicamente, más movimientos en el útero. Es la época final del segundo trimestre, principio del tercero, donde el feto se da vuelta para colocarse de cabeza si está en pelviana, tiene mucho líquido justamente para esto, entonces tiene mucho movimiento y es donde probablemente haya más chances de pasaje de sangre fetal a la circulación materna y chances de inmunización de la mujer. Entonces, cuando ustedes vean diabetes con el doctor Javier Hoffman, van a ver que le pedimos a todas las pacientes alrededor de la semana 24 un estudio que se llama prueba oral de tolerancia a la glucosa para hacer la pesquisa de la diabetes producida por el embarazo, que como no da síntomas, cuando lo da es tarde, como toda diabetes o toda hipertensión, hay que ir a buscarla porque no tiene síntomas. Entonces le va a enseñar que le pedimos a todas las pacientes, la que tiene antecedentes antes, la que no tiene antecedentes 24 o 26 semanas. Entonces, a ese estudio, en la paciente RH negativa con PUMS negativa del inicio, le volvemos a pedir una PUMS para ver si no se sensibilizó en esos meses. Cosa muy poco probable, pero hay que confirmar. Prueba de PUMS negativa, entonces, entre las 28 y 32 semanas, le aplicamos una dosis de gamma-globulina hiperinmune anti-D en dosis de 300 a 330 microgramos intramuscular, única dosis. Repito, entre la semana 28 y 32 del embarazo, una dosis de gamma-globulina hiperinmune anti-D en dosis de 300 a 330 microgramos intramuscular, única dosis.
lo buscan en internet, el nombre comercial, y hacen la receta. No tiene que haber ningún problema. No tiene que haber inconveniente. Lo que tiene que haber es memoria, acordarse a esta señora. ¿Qué va a hacer esta gamma globulina? Si hay pasaje de sangre fetal a circulación materna, la gamma globulina va a englobar, para explicarlo de una manera quizás no tan técnica, pero sí práctica, a englobar al antígeno e impedir que ese antígeno genere una respuesta en la madre de producción de anticuerpos. Entonces le estamos protegiendo con la gamma globulina. No protegemos el paso de sangre, es imposible. Lo que protegemos es la respuesta inmunológica de la madre, para que no se haga. Si ustedes lo quieren ver de una manera más práctica, el bebé está, sin quererlo, vacunando a su madre, porque le ponen antígeno, y la madre produce un anticuerpo. Esto es lo que es una vacuna, como dice Silvestre. Entonces, podríamos decir que el bebé estaría vacunando a su mamá. No es muy elegante, no es la práctica, pero para entenderlo es así. Entonces nosotros queremos que esa respuesta no se produzca, y por eso la gamma globulina. Después llegamos hasta el parto. No pedimos más pruebas de Coombs porque la gamma globulina puede dar positivo, un falso positivo, interpretar como la reacción está inmunizada cuando no lo está. O sea, seguimos hasta el parto. En algún momento, esta criotita va a nacer. Pretérmino, término, postérmino, por cesárea, por parto, lo que sea, pero nace. Eso estamos seguros, salvos. Entonces, en el momento del parto, también es un momento en donde puede haber pasaje de sangre fetal a la circulación materna. ¿Por qué? Porque hay contracciones. El útero está trabajando y eso hace que haya micro transfusiones. Y además después, una vez producido el nacimiento, cuando se forma el globo de seguridad epinal, ¿lo vieron eso? Bueno, claro, eso se ve en el alumbramiento. Con el alumbramiento, cuando sale el bebé, cortamos el cordón, el útero empieza a achicarse, a ponerse casi duro, que se llama justamente globo de seguridad epinal. Uno toca y tiene un útero, como si estuviera embarazada de 3 meses, duro, con la placenta dentro. Ese achicamiento hace que se achique la superficie de implante de la placenta y la placenta se desprenda para salir. Eso se llama alumbrar. En ese momento hay mucha chance de pasaje en la circulación materna a la fetal. Mucha chance. Por lo tanto, hay que protegerlo otra vez. Y por lo tanto, le vamos a dar una nueva dosis de gamma globulina, hiperinmune, anti-D, dosis de 300-330 microgramos intramuscular, única dosis, dentro de las 72 horas de producido el nacimiento. ¿Ok? Tampoco es tan difícil, solo hay que acordarse de hacerlo. La pregunta, para que piensen un poquito. Yo tengo estas 100 pacientes RH negativa no sensibilizadas, a las 100 le di la dosis de las 28 y 32 semanas. Yo sé que necesito 100 dosis más porque estas 100 pacientes van a morir en algún momento, ¿está? Y le tengo que dar a todas. Ahora, ¿es cierto que le voy a dar a todas? A las que ya le di la semana 28 y 32, ¿a todas le voy a dar al término? No, a menos que el bebé sea RH positivo. Si es negativo, no. Perfecto. Siempre hay alguien que piense un poquito más. Cuando está el bebé intraútero, yo no tengo posibilidad de saber si es positivo o negativo. Entonces tengo que asumir que es positivo por frecuencia y le doy la hemoglobina. Cuando nace, tengo la oportunidad de sacarle sangre del cordón y entonces mandar la hemoterapia y hacer el grupo bifactor. Si el bebé es RH negativo, la mamá no necesita la administración de la hemoglobina. Así de sencillo. Y uno dice, bueno, ¿cuántos van a ser de esos 7? 3, 4, 5, 6. ¿Está? Entonces, primero, ¿es correcto no hacérselo? Si se lo hago, ¿le genera un problema? No. El problema lo tengo en que primero no hice lo correcto. Segundo, estoy gastando dinero. Y esa dosis sale 200, 250, $300, depende del momento. Y con esos $300, ¿saben cuántos sales de rehidratación compro a la diarrea en el noreste argentino? O cualquier otra cosa. A
para la salud. Entonces, lo que tengo que hacer es actuar bien para utilizar los elementos adecuadamente. ¿De acuerdo? Les cuento rápidamente una anécdota para que se vayan metiendo en lo que es algunas cosas de la medicina. El primer problema que van a tener con esto es un señor, igual que ustedes, o señora, igual que ustedes, solo que pasó por la misma facultad, se recibió de lo mismo, solo que no usa guardapolvo y no tiene pacientes, ¿está? Y se llama auditor médico. Y entonces lo que cuida es que hagamos las cosas bien. En este caso, doctor, mire, no hace falta que se lo dé por esto, o para un medicamento que le dan y resulta que está en etapa experimental. Bueno, es su trabajo. Ahora, muchas veces la orden que le baja del sindicalista es: tenemos que pagar la campaña política, o sea que tenía que disminuir los gastos. Y le hacen dar vuelta a la pobre gente para darle la dosis de la gama globulina. Ustedes no saben lo que se putea con estas cosas. Realmente es de una hijaputez increíble, porque todos tenemos derecho a tener esta atención. De una u otra manera pagamos. Con nuestro trabajo aportamos una obra social que es la que nos tiene que financiar esto y pagar. Y no tiene por qué un pedazo de mierda decirle no porque tiene otras ambiciones, generalmente políticas. No hago política, digo una realidad, no dije ningún signo político, solamente que se hace política derivando porque hay que pagar la campaña. Esto es terrible, así que vayan metiéndose en esto que les va a traer dolor de cabeza. Porque, bueno, supongamos que todo se hizo bien, entonces esa señora no va a quedar sensibilizada. Y para el siguiente embarazo viene y dice: doctor, si RH negativa, otra vez, y no sé, hacemos lo mismo. ¿Está? Ya sabemos que es RH negativa. Prueba de pulso indirecta para confirmar que no está sensibilizada. Vemos de qué trabaja, vemos acomodarle un poco la vida a la señora para disminuir los riesgos. Una nueva prueba de pulso en la semana 24-26, la dosis de gamma globulina 28-32, esperar el parto, si le dio positivo la gamma globulina y sigue. Y si quiere tener 7 hijos, 7 hijos. ¿Cuál es el problema? Después tendrá que darle de comer. Ese es otro tema. Pero no tiene que tener problemas en la semana. ¿Sí? Sí, si la señora ya llega embarazada, por ejemplo, tuvo un aborto que no supo, no sabía y está sensibilizada, ¿qué hacemos? Ahora, a ver, ahí ya tienen enfermedad. Ahora vamos a llegar ahí. Ah, ok. Sí. ¿Es lo mismo 28-32? ¿No hay ningún cambio? Entre las 28 y las 32. Es exactamente igual. Lo mismo. Es lo mismo entre las primeras 72 que al sexto día. Sí, el tema es que la respuesta no es la misma. Porque cuanto más tiempo pasa, la respuesta inmunológica de la madre ya comenzó. Y entonces, a pesar de haberle dado, un pequeño grupo de las mujeres se sensibilizan igual. Por eso es importante entre las primeras 72 semanas. Y ahí viene el problema con las obras sociales, conseguirlas en tiempo y forma. Pero bueno, Una pregunta, entonces las pruebas de PUS son dos, una de inicio y otra más o menos en la semana 24. antes de aplicarle la gamma globulina, para confirmar que sigue siendo negativa. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, tantos años de dar clase y de hablar de lo mismo, uno le van saliendo frases que dice: uy, qué lindo esto, ¿no? Porque expresa en pocas palabras algo, un concepto que me gusta transmitir. Y entonces permítanme que les diga una pequeña frase simple: pequeñas actitudes, grandes resultados. Pequeña actitud, acordarse que si la señora es RH negativa y PUS negativa, tienen que darle la gamma globulina en la semana 28-32 y después del parto dentro de las 72 horas si su bebé es positivo. Es una pequeña actitud, no hay mucho, no levanto el culo de la silla, escribo y que le hagan la indicación, ¿está? Y el resultado es grandísimo porque vamos a ver lo que pasa si no es así. Si ustedes hacen en el tema de hipoxia fetal aguda, hacen un diagnóstico correcto, precoz y el tratamiento, evitan un niño o una niña espástica, una plantita para toda la vida. Les va a costar mucho hacer lo que les enseñé,
Pequeña actitud, resultado inmenso. Pequeñas actitudes, grandes resultados. Así que tratemos de no olvidarnos, si la pequeña actitud depende de nosotros. No hay grandes cosas. Muy bien, vamos a ir un poco más adelante. ¿Qué pasa si la señora está inmunizada? ¿Por qué se puede inmunizar una persona? En una amenaza de aborto. Entonces, cuando la señora tiene una amenaza de aborto mayor a 8 semanas, o un aborto, ¿está? O un parto inmaduro, hasta las 20, bueno, depende de donde uno considere, 22, 24 semanas, o sea, donde todavía no hay posibilidades de supervivencia fetal, pero sí tiene el factor RH en su circulación. Por lo tanto, también hay que hacerle. Pero no llegué a la semana 28 o 32, no importa, nació y hay que hacerle una dosis. En este caso, no hace falta 330, alcanza con 100, pero hay que hacerle la dosis. Si yo voy a hacerle una miocentesis, por algún motivo una paciente RH negativa, tengo que protegerla porque es un factor que le puede producir pasaje de sangre fetal a la circulación materna. Si yo tengo que hacer un traumatismo abdominal, por eso le decía lo de las maestras, ¿está? El alumbramiento manual, una placenta previa sangrante, lo que sea, son todos factores de riesgo. Tengo que tener muy presente, pero aún que no sea factores de riesgo, a cualquier señora, entre 28 y 32, y entre las 72 horas de nacimiento si el bebé positivo. ¿Está claro? Bueno. Esto es de la prevención y quería mostrarle esto. Esto es un flujograma de procedimiento que está publicado, está colgado en la página de internet del Ministerio de Salud de la Nación. Esto lo que dice es la primera consulta, saber el grupo factor RH, acá está. Si la señora es RH positiva, detección de anticuerpos, si es RH negativa pasa por acá, bueno, tiene una serie de flujogramas. Lo celeste es la paciente ideal, que no se sensibiliza, no está sensibilizada, y lo amarillo es la paciente que ya está sensibilizada, que es la que vamos a ver ahora. De manera que aunque ustedes no hagan obstetricia, están en un lugar alejado, alguien les consulta, dame 5 minutos, busco en la página de internet el programa de atención de la paciente RH negativa y les va a aparecer esto. Y entonces con esto ustedes pueden guiarse. Lo primero que les debiera decir es que la paciente RH negativa está sensibilizada, es decir, que tiene anticuerpos positivos. Lo mejor que le pueden aconsejar es que se traslade a un centro de atención especializado. No cualquiera puede tratar una paciente de esta. Y no porque hacen falta grandes tecnologías, hace falta experiencia. No hay que ser muy inteligente para tratarlo, hace falta estar entrenado, saber lo que va a ocurrir y llegar a tiempo. ¿Está? Entonces, ese es el secreto de los lugares de alta complejidad. Además, la señora tiene un paciente adentro. ¿Recuerdan que le dije que llama la clínica especial y tiene un paciente adentro al que vamos a tener que tratar? Y a lo mejor tratarlo, sacarlo o que nazca espontáneamente a las 30, 31, 32 semanas, 29. ¿Y ese niño o niña lo banca cualquier neonatología? En absoluto. Entonces hay que ir a un lugar donde tengan la tecnología de neonatología adecuada. Y eso hay lugares, como les decía, públicos, sin costo. Hospital de Clínica, Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, y las que viven en el noreste y noroeste, y en Córdoba, un centro especializado. Esto no quita que en Corrientes o en Resistencia o en Rawson, donde sea, haya un equipo que trate de esto y tenga una neonatología adecuada, ¿está? Pero no es lo frecuente, porque como les decía, donde no hay una gran cantidad de población, no hay una gran cantidad de inversión en, por ejemplo, neonatología para tener niños muy precoces. Cuesta mucho dinero y nadie lo pone si no es redituable, o al menos si es una fundación que recupere el inversión. Ese es el problema. Entonces, en general, la paciente es la que se tiene que trasladar a un centro de
de tratamiento específico para qué es lo que necesita la célula. Entonces, vamos un poco a la patogénesis. Vamos a tratar de ir rápido para que no se haga demasiado tarde. La señora tiene antígenos en la membrana celular y los anticuerpos maternos. Reaccionan los anticuerpos maternos que pasaron de la placenta de la madre al feto y entonces reaccionan con los antígenos que tienen en la membrana. Como les dije, específicamente contra el D, porque es un anticuerpo anti-D. Y lo que hace es la hemólisis, se produce la ruptura del cuerpo. Reacción antígeno-anticuerpo produce hemólisis. ¿Qué va a pasar con esto? El anticuerpo anti-D actúa sobre la membrana del eritrocito produciendo hemólisis. Entonces, por un lado, esta hemólisis produce aumento de la bilirrubina circulante porque rompe el glóbulo, libera el pigmento. Entonces hay aumento de la bilirrubina circulante. Es cierto que el hígado fetal puede metabolizar, pero cuando hay tanta bilirrubina permanente, porque la hemólisis es importante, a veces hay unas líneas realmente importantes, es incapaz el hígado, y además en etapas tempranas no está tan maduro, por lo tanto no puede metabolizar esto y pasa a la sangre fetal. Pasa a la sangre fetal esto por haber superado ciertos niveles, va a pasar a la orina fetal, que normalmente no debiera pasar en directa a la orina fetal, pero por rebosamiento pasa. Orina fetal, y de esa manera el feto se saca la bilirrubina de sí, o por lo menos parte de ella. ¿Y a dónde va la orina fetal? Es el principal componente del bilirrubina. Por lo tanto, el epidemiológico de estas pacientes es bien amarillo, porque tiene el pigmento de la bilirrubina. Por el otro lado, esta hemólisis produce cotidianamente, yo les dije que era de lunes a viernes de 0 a 24, no tiene descanso, produce hemólisis. Y vamos a ver que ¿cuáles son los dos órganos hematopoyéticos por naturaleza en la vida fetal? No, en la médula. Hígado y vaso. Perfecto. Entonces vamos a ver que el hígado y el vaso producen más de lo que tienen que producir, pero cuando la hemólisis es mayor a la producción, que es lo habitual, va instalándose cotidianamente una hemólisis cada vez más grave. Y esto da hipoxemia fetal. Por lo tanto, se dispara la hematopoiesis hepatoesplénica, extramedular. Y entonces, ¿qué va a hacer el hígado? Tiene muchas funciones el hígado. Por ejemplo, ¿cuál? Detoxificación, metabolización de productos. Recuerdan los ácidos que vimos anterior. ¿Qué más hace? Síntesis de proteínas, factores de coagulación. Factores de coagulación, síntesis de proteína. Esa es la que me interesa. ¿Cuál es la proteína más frecuente producida por el hígado? Albúmina. Albúmina, excelente. Muy bien. ¿Cómo me gusta cuando me responden estas cosas? Albúmina. ¿Qué va a pasar con la producción de albúmina si gran parte del hígado está reorientada hacia la hematopoiesis? Disminuye, ¿no? Va a disminuir la producción de albúmina y por lo tanto va a haber una hipoalbuminemia. Y si hay una hipoalbuminemia, ¿qué pasa con la presión oncótica? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué pasa cuando disminuye? ¿Qué pasa con los líquidos cuando disminuye la presión oncótica? Y entonces hay edema. ¿Recuerdan que yo les dije que terminaban hidróticos, edematizados, bola de agua? Por eso se llamaba hidropesía fetal. Bueno, ahí está. Entonces, para completar el cuadro, tenemos derrames de todo tipo. Tenemos ascitis, tenemos derrame pericárdico, tenemos derrame pleural y tenemos el edema en todas las partes del cuerpo. Entonces esta criaturita está edematizada y con derrame por todo el cuerpo. Por eso está hidrótico. Eso lo lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de la presión venosa central, aumento de la presión hidrostática capilar, y esto, como ustedes imaginarán, lo va a llevar al
Y así se mueren estos niños, absolutamente normales, sin ninguna patología, sin ningún daño previo, solamente por el hecho de que la madre tiene anticuerpos anti-ADN. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de que la madre no tenga anticuerpos anti-ADN, que es la prevención. ¿Está? Pequeña actitud, gran resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, no obstante, qué cosas tenemos que hacer. Hay 4 puntos, 4 pilares fundamentales. Yo pongo a 4 de ustedes, 4 señoritas, y digo, a ver, la paciente A, tu nombre, Andrea, SRH negativa, está sensibilizada, ya lo sabe, por un embarazo anterior, que no veo un aborto, tuvo, pobre, está sensibilizada. Y te mandaron al consultorio a ver. Ok, en un ratito te veo. ¿Tu nombre? Gabriela. Gabriela es mujer, está embarazada, SRH negativa, pero Gabriela tuvo un niño con, a las 38 semanas que nació de parto normal, con esta patología y estuvo 20 días en terapia intensiva neonatal, a pesar de ser grandote, 38 semanas, pero como es la enfermedad feto neonatal, ¿se acuerdan? La mamá, cuando corto el cordón, le dejo de pasar anticuerpos, pero los que ya tienen siguen haciendo hemólisis durante bastante tiempo. Entonces, el neonatal también. Lo que tiene que hacer el neonatólogo es hacerle lo que las madres le lavan una exsanguíneo transfusión. ¿Está? Muy bien. Así que ya te veo. ¿Tu nombre? Sofía, mujer de RH negativa, embarazada, pero Sofía, me acuerdo cuando en el embarazo anterior nos sentamos con Sofía y su pareja, hablamos largo y tendido. Lo voy a poner acá, si me ven desde casa, la cara de tragedia. Y te acordás que dijimos que tu bebé estaba mal dentro de la panza. Estás embarazada de 30 semanas, 29 cuando empezamos, que no teníamos mucho para hacer, que era alto el riesgo de que tu bebé fallezca en la panza, que la idea era tratar de finalizar el embarazo, y la duda de ustedes y del entorno nuestro también era que a extraer un niño esa semana es ponerle todos los trastornos de la prematuridad, que no los tendría si lo dejamos. La decisión es muy difícil, si lo dejo corro riesgo, si lo quito corro riesgo. Es muy difícil de saber, pero no había muchas cosas para hacer. Y después de una larga charla decidimos que, como me acuerdo, terminamos asumir los riesgos de la naturaleza afuera, que son manejables frente a los riesgos de la enfermedad adentro, que mucho no podemos hacer. Y entonces terminó. ¿Te acordás? Anduvo bien después de 48 días en terapia, cortando clavos. Ustedes, nosotros, la familia, todo. Pero anduvo bien. ¿Tu nombre? Florencia de Tocó de Río, porque es RH negativa, sensibilizada, y me cuenta que en el último embarazo el bebé muere a las 22 semanas. Cada una tiene antecedentes diferentes. ¿Está? Ahora, ¿son iguales los antecedentes de ella? ¿La voy a tratar de igual forma a ella que tiene un feto muerto que a ella que se sensibilizó por un embarazo anterior? ¿No es cierto que no? Entonces, a ellas dos las pongo en un bajo riesgo de esta enfermedad y a ustedes todas las pongo en un alto riesgo. A ustedes las voy a ver toda la semana, voy a hacer un montón de estudios. A ustedes las voy a ver cada 15 días, va a hacer más estudios que a ella, que es un embarazo normal, pero no tanto como ellas dos. Es decir, los antecedentes, el conocimiento de los antecedentes me posiciona en un lugar donde mi actitud va a ser diferente, adecuada a la necesidad de cada uno. Por el otro lado, la detección de anticuerpos. ¿Es lo mismo tener anticuerpos positivos 1 en 8 que 1 en 1024? ¿Cuál es más grave? No hay una respuesta habitual y se ve que llegamos a entender muy bien. Vamos de nuevo a explicar. Cuando yo tengo una sustancia que estoy estudiando y la diluyo a la mitad, me da positivos 1 en 1. Tomo la mitad de esa dosis, la diluyo, tomo 1 centímetro, lo diluyo con 1, me da positivo 2 en 1. Tomo 1 centímetro, lo diluyo en 1 centímetro, 4 en 1. Lo diluyo 8, lo diluyo 16 y así, 32, 64, 128.
cuanto más tengo que diluir una sustancia Mayor concentración. para que me dé negativa la reacción, quiere decir que más anticuerpos tiene. Por lo tanto, cuanto más grande es el denominador, Mayor. más anticuerpos hay. 1024 es mucho peor que 1.16. ¿Está? Cuanto más chico es el denominador, menos anticuerpos hay, menos grave. Tuve que diluirlo menos veces, por lo tanto menos anticuerpos hay. Entonces, yo hago un corte hasta 1 en 32, es una sensibilización baja. Tiene anticuerpos, pero no muchos. De 1 en 64 para arriba es una sensibilización. Entonces ahí las puedo dividir en bajo riesgo y alto riesgo también. Y las voy a tratar diferente. ¿Qué más? Ecografía. La ecografía cambió la medicina junto con otras imágenes, pero a obstetricia le cambió totalmente, porque podemos saber el sexo, podemos saber si tiene malformaciones, podemos saber el nacimiento, podemos tener un montón de información que mi padre no tenía en su momento cuando ejercía la medicina, y que hoy es básico. Un embarazo sin un control ecográfico no es concebido como un buen control. Pero acá la ecografía, además de todo esto, me permite saber si tiene edema. ¿Dónde va a tener edema primero? En la piel. ¿Y dónde tenemos un buen contraste, una buena interfase en piel edematizada y hueso cerca para que la interfase sea correcta? En la cabeza, donde el músculo es plano y tengo piel y hueso muy cerquita. Entonces el ecografista va a la cabeza fetal y ve si tiene edema en la cabeza, en la piel de la cabeza, que se llama halo pelicraneal. ¿Está? Es lo primero que vamos a ver de edema en la ecografía. Después podemos ver edema generalizado, podemos ver asitis, un derrame pleural, un derrame pericárdico, lo puedo ver todo con la ecografía. Entonces, si tiene asitis, es una cosa. Si no tiene asitis, es otra. Bueno, el que no tiene asitis está mejor que el que tiene asitis. Quiere decir que la ecografía me da información que también me permite catalogarlo como de mayor riesgo o menor riesgo. A esto lo voy a tener que terminar antes, a esto le voy a hacer un tratamiento y a esto no. La ecografía es maravillosa. Antiguamente, la cuarta pata era lo que llamamos el test de Lille, que era el estudio de la bilirrubina en el diagnóstico. ¿Se acuerdan que les dije que iba más anticuerpos, más anemia, más bilirrubina, más el diagnóstico? Todo directamente proporcional. Pero era invasivo, tenemos que pensar. Apareció el Doppler, el estudio de mucha gente que estudió hasta que dijeron el Doppler sirve para reemplazar, porque no es invasivo. Es más sencillo de hacer, no necesita un gran laboratorio, y hacemos un Doppler fetal que cuando vean ecografía van a ver ustedes que, por ejemplo, ¿qué pasa? Piensen, ¿qué pasa con la arteria cerebral media? ¿Qué pasa con la arteria cerebral media cuando hay hipoxia? Disminuye la resistencia, ¿no? Se dilata. Sí, por eso disminuye la Como resistencia. mecanismo de compensación. Tiene que mandar más oxígeno al cerebro. Y entonces, si hay menos oxígeno, la arteria se dilata. Y comprendiendo eso, voy a buscar cuál es el Doppler de la arteria cerebral media. Y entonces ya voy a saber si hay algún grado de hipoxia proveniente de esta anemia. Y si hago el estudio de la arteria renal y a través de unos cálculos matemáticos que están establecidos, que los tenemos todos en una tabla, no estudiamos más de memoria esas cosas, están en tablas, están en el teléfono, lo buscamos, con los resultados podemos saber qué grado de anemia tiene este feto. Y si sabemos qué grado de anemia, podemos tomar conductas. De manera que ustedes podrían prescindir del Doppler. Yo creo que no. Podemos prescindir de la ecografía, porque pierdo mucha información. Podría prescindir de la titulación de Mohs. Podría prescindir de los antecedentes. Quiere decir que estas son 4 patas fundamentales de las cuales no podemos prescindir si queremos controlar bien a esta patología. Todas nos dan información y de la buena. Y la combinación entre ellas nos permite tomar muchas veces decisiones de interrupción, de tratamiento o de nada. Bueno, antecedentes, detección de anticuerpos, todo esto está. Bueno, entonces vamos un poco al tratamiento. Esto es de ADN, se lo quiero comentar porque esto es relativamente nuevo en el mundo, tendrá 15
15 años, se ha popularizado en los últimos 10. En la Argentina ya hay, en Buenos Aires al menos, hay ya secuenciadores que pueden estudiar esto. Todavía sigue siendo un estudio caro para el grueso de la población, no obstante, aquella porción de la población que tiene un poderío económico adecuado puede hacerse este estudio de ADN, ya está en la Argentina. Hay algunos que todavía sacan sangre acá y es el más barato mandarlo a Estados Unidos porque tienen contrato allá y le mandan el resultado por la web, pero bueno, se puede hacer. El test de ADN fetal, el test analiza el ADN fetal libre. ¿Se acuerdan que les dije que había pasaje de sangre fetal a la circulación materna precozmente? Entonces yo le saco sangre a la madre y puedo estudiar el ADN fetal. El secuenciador me encuentra dos ADN. Mucho ADN de A, que es el de la madre, un poquito ADN B, que es el fetal. Es fácil darse cuenta cuál es. Entonces tomo el ADN fetal y lo estudio. Y le puedo informar a la madre, entre otras cosas, si tiene alguna patología genética, si es un Down, etcétera, etcétera, si tiene alguna alteración genética, si no la tiene. Entre otras cosas, el sexo, aunque todavía no se ve por la ecografía, pero yo ya sé que tiene XX o XY, y además sé si es RH positivo o negativo. Entonces eso simplifica, porque si es negativo, el feto, no le voy a hacer la gamma globulina. Cuando estuve la última vez en Países Bajos, se sorprendía porque decía, para nosotros es rutina el ADN fetal y sobre todo la mujer RH negativa, porque con una sola dosis que yo ahorre de gamma globulina, pago 20 estudios de ADN fetal. ¿Está? Entonces, a ver, lo que parecería un gasto para nosotros hacerle esto a todas las pacientes, ellos ya tienen estudiado que recuperan un gasto por otro lado. Y además, a ver, gasto que uno lo mide en dinero y no lo mide en otros términos. Si yo le puedo invertir un poco de dinero, dar muchísima información y tranquilidad a la gente, ¿qué precio tiene eso? ¿Verdad? Para todo lo demás, Mastercard. Pero eso no tiene precio. Toda la información yo le puedo dar. Entonces, las mujeres RH negativas no tienen copia del gen RHD. Por lo tanto, encontrar este gen en una paciente embarazada se interpreta como la presencia de un gen positivo. ¿Está? Y al ser utilizados en pacientes de RH negativas no sensibilizadas, permitiría determinar si el feto es RH positivo o negativo y así seleccionarla según tengan o no indicación de profilaxis. Muy bien. Se pueden morir estos niños y no tenemos mucho tratamiento para hacer. Si tenemos una paciente RH negativa, absolutamente normal, como cualquier otra, solamente que por alguna circunstancia involuntaria o voluntaria, por olvido de alguno de nosotros, esta mujer está sensibilizada. Y tengo pocas cosas para hacer, porque no hay mucho y este feto se puede morir o tener el cuadro de cualquiera de esas dos, de ella que se murió y de ellas dos que tuvieron un niño que a lo mejor después tiene como complicación neonatal una ceguera. ¿Está? Porque están las complicaciones neonatales. O sea que fíjense ustedes qué importante es la prevención. Pequeña actitud, gran resultado. Aún si estamos en un caso como esto, ¿qué podríamos hacer rápidamente? ¿Qué se les ocurre hacer en un paciente con desafío en casa? Un paciente con anemia hemolítica. ¿Qué tratamiento le debería hacer? Yo creí que alguno me iba a decir transfusión. Plasmaferesis. En alguna oportunidad, cuando yo era joven, terminé la residencia, empecé a trabajar en esto, con el grupo Gineco y mandábamos todas a plasmaferesis en terapia. Las pacientes muchas veces volvían cascoteadas, como los pacientes con hemodiálisis, que a veces salen bastante cascoteados hasta que el cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Pero no es gratuita en términos de detrimento de la sensación y la salud de nuestros pacientes. Y con el tiempo, con los años, 4, 5, 6 años, nos fuimos dando cuenta que la naturaleza aceptó el desafío y nos arrojó el guante y dijo: a ustedes me sacan anticuerpos a través de la plasmaferesis, perfecto, yo
yo aumento la producción. Y entonces, cuanto más plasmaféresis hacíamos, más anticuerpos producía más rápido. Y nos dimos cuenta de que en realidad no tenía sentido castigar a la paciente de tal manera como el resultado no se veía, porque los anticuerpos se autorreproducían de una manera mucho más rápida. Y aprendimos que no es un buen problema. Así que se nos van reduciendo las cosas, pero alguien dijo, si tiene anemia, ¿por qué no transfunde? Alguien dijo, ¿puedo quitarle los anticuerpos a la madre? No, no teníamos muchas armas para hacer. Encima, si ustedes tuvieran la posibilidad de tener el suficiente dinero para una línea investigativa, ¿verdad? Que puede derivar en un premio Nobel, ¿investigarían algo para solucionar estos pocos casos que se le escaparon a la prevención? ¿O pondrían la mitad de ese dinero volcada a enseñarle a la gente la prevención? Es fácil, la prevención. Entonces, nadie investiga sobre eso. Y es poco lo que se puede hacer. Si tiene anemia y el problema es la anemia y el problema es la hipoxia y se va a morir por eso, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es ponerle sangre, transfusión. Y entonces se puede hacer transfusión intravascular o intraabdominal. Preferimos la intravascular por control ecográfico, que echamos el cordón umbilical y ahí le hacemos. Como si tiene ADN fetal en sangre materna, ya sabemos el grupo, en general no lo tiene, ¿qué sangre le vamos a hacer? Cero, porque es la más frecuente. ¿Qué grupo le vamos a hacer? El grupo cero, ¿qué factor? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué negativo si el bebé es positivo? El bebé es positivo. ¿Por qué lo voy a hacer negativo? Ustedes son de los que se dejan correr fácil. Es negativo, tienen razón. ¿Por qué? Porque la explicación es que si yo le doy sangre positiva, esos glóbulos van a ser afectados por los anticuerpos. Si yo le doy sangre negativa, esos glóbulos no pueden ser afectados por los anticuerpos. Por lo tanto, van a durar mucho más. Así que todos los que dijeron negativos tienen razón. El tema que hay que conocer es por qué para sostener la respuesta. ¿Ok? Ahora ya lo saben. Pero tenían razón. RH negativo. Y les digo más, se irradia primero para eliminar otros anticuerpos que el IRAFI, etcétera, que tenemos en la sangre con mucha, un panel bastante grande de otros anticuerpos que flaco favor le hacemos a la mujer si encima le damos sangre con otro anticuerpo menor. Así que le podemos dar también inmunoglobulina, como dice en la transparencia. Inmunoglobulina es un tratamiento costoso, difícil de conseguir y solo resumido a pacientes como el tercer caso, los antecedentes, donde todavía tenemos efecto vivo, donde estamos en una semana muy todavía pretérmino. A partir de la semana 20 lo podemos hacer cuando vemos que ya tan rápido como 20 semanas hay signos de hidropesía y derrames y necesitamos llegar a la semana 27, 28, 29 para tener una mínima chance. La inmunoglobulina podría ser una solución. Pero como ustedes ven, no hay mucho para hacer. Así que lo mejor que podemos hacer es la prevención. Y permítanme, para concluir, la lectura de algo que me gustaría que se llevaran ustedes, que son profesionales jóvenes, que vienen con un nuevo empuje y quizás con ideas diferentes. Entonces, podemos darle una ayudita con la experiencia a dejar el germen de una nueva idea para que ustedes peleen por las cosas que nosotros no pudimos pelear o porque no sabíamos o porque no pudimos poner el tiempo. ¿Está? Entonces, la atención de las pacientes RH negativas con prueba genética positiva debe ser realizada con el plástico. Esto ya lo hablamos. Y lo último, entonces, teniendo en cuenta que la existencia de inmunoglobulinas, que la falta de aplicación de las mismas por déficit de políticas adecuadas perpetúa algunas enfermedades, si yo no programo tener la inmunoglobulina y la paciente la necesita hoy antes de las 72 horas, y no la tengo, no se la puedo dar. Es una cuestión de política, tengo que pensar que la voy a necesitar tantas veces por año. Y les digo,
En Catamarca una vez fui a dar una charla y terminamos comiendo un asadito allá en una de las puestas, no me acuerdo cuál, el paisaje es hermoso, y después nos vino charlando amablemente el director del hospital, el farmacéutico, el jefe de obstetricia, algunos más representantes y los dos que fuimos de Buenos Aires a dar esta charla. Entonces me contaba que el director del hospital, una de las primeras cosas que hizo, porque era muy amigo de la obstetra, dijo, bueno, ¿cuántas pacientes necesitaba? Fuimos a historias de 5 años, a ver en 5 años cuántas pacientes por año teníamos RH negativas que necesitaban la gamoglobulina. Hicimos un promedio, hablamos con el gobernador, logramos el dinero, se hizo la compra, todo por derecha, cosa que hasta el momento no se hacía. Se hizo una compra por licitación para todo el año. Hablé con el farmacéutico, estábamos todos contentos, el jefe de obstetricia, maravilloso. Por fin habíamos logrado, a partir de la idea propia de la gente que estudió esto y de los políticos que entendieron, habían logrado hacer las cosas correctamente. Comprar para todo el año la cantidad de gamoglobulina que se necesita. Esto era tocar el cielo con las manos, hasta que aparecieron unos pequeños problemas. Cuando llegó el embarque en el avión, lo llevaron al hospital, cadena de frío, una caja así. El farmacéutico lo llamó al director del hospital y le dijo, no tengo heladera para volver. Qué tontería, ¿no? Pero no estaba previsto. Bueno, a salir a buscar una heladera, los bomberos, la fuerza de seguridad, rifa, qué sé yo, consiguen el freezer con la heladera, lo ponen ahí. Muy bien. Llega determinado mes y el farmacéutico lo llama al jefe de obstetricia, le dice, doctor, tenemos que usar las dosis de gamoglobulina rápido porque se vence. Pero ¿cómo? Si las compramos hace 6 meses, para todo el año. Sí, pero se vence en el mes que viene. Alguien se olvidó, digamos se olvidó, por no decir, lo hizo a propósito, quizás eligió el de menos costo inocentemente, o quizás eligió el de menos costo porque había un costo por el otro lado que quedó en la tasca, como dicen los italianos, y compraron la más barata porque no la que vencía. ¿Está? No sabemos por qué motivo, pero la cuestión es que cuando se hizo todo bien, salió todo mal. Entonces, aprendamos a que tenemos que tener políticas bien diseñadas para esto y para un montón de cosas. Está patología oncológica, tratamientos oncológicos que requieren estas cosas, no solamente obstetricia. Yo les hablo de eso porque los incumben, pero ustedes van a ver un montón de circunstancias que se necesitan. Entonces, tengo las gamoglobulinas, pero no las aplico por políticas inadecuadas. Entonces esta enfermedad se perpetúa. Si se perpetúa esta enfermedad, porque no tengo políticas de educación para la prevención de la enfermedad, simplemente aplicando los mismos recursos económicos que se invierten en la atención de estas pacientes y sus niños afectados, si esos recursos se los pongo en la educación pública, en lugar de tener que tratarlas a ustedes, lo que hago es educar a la gente. Gasto la mitad del dinero y tengo gente más educada. Esto, llévenlo ustedes en lugar de enseñar en el colegio secundario la raíz cuadrada, que vieron, estudiamos y no sirvió con carajo, yo no lo sé nunca en mi vida. Claro, teniendo la calculadora, no puedo llegar a una raíz cuadrada. O sea, tenemos que buscar nuevas cosas, ¿está? Porque todo va rápido y es el desafío. ¿De acuerdo? Gracias.
Sí. Después firman, chicos, si quieren. Ahora entre que termino yo empieza, viene el doctor. Bueno, se van pasando y se van firmando, si no se va a terminar. Bueno. Bueno, la idea de la charla de hoy es hacerla rápido, que entren 2 o 3 conceptos. Van a ver que voy a repetir varias veces algunas cosas, las voy a repetir muchas veces. La idea es que entren, para que tengan solo los conceptos importantes, que es lo que por ahí a fin de cuentas les van a hacer preguntas, sobre todo en el final. ¿Sí? Bueno, yo soy el doctor Luis Elizalde, yo soy el jefe de urgencia del servicio de obstetricia y la idea es hablar vamos a hablar de vitalidad fetal, vamos a hablar de monitoreo fetal y vamos a hablar de test de Mann o perfil biofísico. La otra forma que tenemos nosotros de realizar vitalidad fetal adentro de la panza es con el Doppler fetal, que de eso no voy a hablar, lo van a hablar cuando vean ecografía, cuando vean el Doppler fetal, cuando vean restricción, les van a hablar del Doppler fetal, que incluso es el método, casi les diría que con el que más conducta tomamos, el más importante en cuanto a vitalidad fetal que tenemos, que no lo vamos a hablar. Bien, lo que les decía, empezando, nosotros tenemos para hablar de bienestar fetal. No se ve nada. Bueno, para hablar de bienestar fetal tenemos pruebas que es lo que vamos a hablar nosotros hoy, las pruebas anteparto, ¿sí? O preparto, que son las pruebas que se dan adentro de la panza, que son las que vamos a tratar hoy, que son el monitoreo fetal, que es o NST, Non-Stress Test, de la sigla en inglés, lo que dijimos hoy, el perfil biofísico o el test de Mann y el Doppler. Esas son las 3 formas que tenemos nosotros de constatar vitalidad fetal intraútero, dentro de la panza fetal, ¿sí? Después podemos constatar vitalidad fetal intraparto, que esto es en el trabajo de parto, que tenemos la ocultación, sea intermitente o sea continua, hacer un monitoreo intermitente continuo de la frecuencia cardíaca fetal, y según la cardíaca fetal, si hay descensos o hay descenso de latidos cardíacos o alteraciones en el patrón, podemos hablar de ver si hay alteraciones en la vitalidad fetal. El monitoreo electrónico y continuo o sea intermitente, y después la oximetría del pulso fetal o el pH sanguíneo. No los usamos habitualmente en nuestro medio porque son métodos más complejos de realizar, son más invasivos. Es colocar un catéter por adentro de la vagina de la madre para poder censar el pH del bebé y sacarle sangre. Para eso necesitamos un laboratorio especializado que pueda procesar esa microgota. La realidad es que en nuestro medio, ni en hospital ni hablar, pero tampoco en privado, no usamos estos últimos 2 que ven acá intraparto, el pH sanguíneo del cuero cabelludo y la oximetría de pulso. Y después, para constatar vitalidad, ya no fetal sino de recién nacido, tenemos el posparto, que eso lo vamos a mencionar. Nosotros cuando sacamos al chico en general, lo pasamos al neonatólogo y nos ocupamos de la madre y no nos ocupamos de ese niño, ¿sí? Puede ser el puntaje de Apgar, que si ya hicieron neo lo van a haber visto. La gasometría de cordón umbilical, que sí se usa mucho, eso sí, usamos mucho para ver si hubo un sufrimiento fetal en el periodo exclusivo o en el final del trabajo de parto. Y el examen neurológico, que es el examen neurológico de ese recién nacido. Bien, primero vamos a hablar del método por excelencia que usamos anteparto, que es el NST, Non-Stress Test, o nosotros le decimos monitoreo fetal, ¿sí? De este monitoreo fetal vamos a sacar 3 o 4 conceptos que son los importantes, para qué sirve, por qué se usa, cuáles son los beneficios y cuáles son lo que no nos sirve del monitoreo fetal, porque también tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Primero, que es una prueba fetal no invasiva. Esto significa que es poner un micrófono sobre la panza de la madre que va a ocultar o va a detectar la frecuencia cardíaca fetal y la va a graficar, ¿sí? No es invasivo, solamente escuchar los latidos cardíacos fetales. Error muy frecuente, sobre todo en los pacientes, que pregunten, ¿esto es como hacer un electrocardiograma del bebé? No, esto no mide ningún tipo de electricidad ni nada, solamente grafica la frecuencia cardíaca. Es escuchar el corazón del bebé y a raíz de escuchar el corazón del bebé, nosotros indirectamente lo que estamos evaluando es el sistema nervioso autónomo fetal. Por eso podemos evaluar vitalidad fetal, el sistema simpático y el sistema parasimpático.
Otra de las cosas que tiene el monitoreo fetal, como dice acá, podemos evaluar salud o bienestar fetal y nos puede dar dos tipos de pruebas que sean tranquilizadoras o no tranquilizadoras. Y acá viene uno de los problemas que tenemos con el monitoreo fetal. El monitoreo fetal, cuando da reactivo, cuando es una prueba satisfactoria, nos da mucha tranquilidad. El 99% de esas pacientes, siempre y cuando no cambien las condiciones obstétricas, o sea, siempre y cuando el embarazo siga igual, me va a dar una tranquilidad del 99% a la semana siguiente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que tenemos un alto índice de falsos positivos, ¿sí? Cuando tenemos un monitoreo fetal no reactivo, en un porcentaje muy alto de las veces ese bebé está bien. Por lo tanto, cuando hay un monitoreo no reactivo, muchas veces no tomamos conducta, lo repetimos, le damos de comer al paciente, utilizamos otro método de vitalidad, como por ejemplo un Doppler fetal. Y ese es el problema que tenemos con el monitoreo, que muchas veces cuando es una prueba no tranquilizadora no está pasando nada, ¿sí? Y eso es un problema para nosotros. Bien, esto ya les dije, que lo que estamos viendo es evaluando el sistema nervioso autónomo del feto y que va a depender de la edad gestacional e interpretación de ese monitoreo. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Porque el monitoreo, el sistema nervioso autónomo madura con el feto. Entonces, al principio del embarazo o en edades gestacionales más tempranas, el sistema simpático predomina sobre el sistema parasimpático, por lo tanto la frecuencia cardíaca es un poquito mayor, por lo tanto los ascensos son un poquito menores. Después lo vamos a ir viendo, a medida que aumenta la edad gestacional, el promedio de la frecuencia cardíaca fetal disminuye porque es el equilibrio en el que está el sistema nervioso autónomo y nosotros tenemos que saber interpretarlo. Bien, esto es importante, es una de las cosas importantes a recalcar. ¿Para qué usemos el monitoreo fetal? Para detectar vitalidad fetal, pero sobre todo para detectar cuando hay un sufrimiento fetal. Cuando hay una hipoxia fetal, puede haber una hipoxia fetal, un sufrimiento fetal agudo y puede producir la muerte fetal o una lesión neurológica grave. Con lo cual, lo más importante del monitoreo es detectar la hipoxia fetal que lleva a la acidosis fetal, la asfixia fetal versus, obviamente, lo que nos da tranquilidad, que es el bienestar fetal, ¿sí? Con lo cual es muy importante para hacer diagnósticos de hipoxia fetal. Bien. Bueno, esto es lo que, este dibujito es lo que vemos acá, no se ve nada con el puntero, pero en este dibujito es donde se ve la paciente, cómo está el monitoreo. Ven que tiene dos elásticos acá. Este elástico de acá arriba es el tocómetro, que nos sirve para ver la contractilidad uterina, que va a medir la tensión del útero y la contractilidad, va a dibujar una línea con la contractilidad del útero. Y este otro elástico que tenemos acá es el micrófono, ¿sí? Que es el foco, en lo que apunta a la frecuencia cardíaca, que nos va a dar esta línea que está de acá del monitoreo, ¿sí? La paciente, para hacer monitoreo, no debe estar en ayunas. ¿Por qué les parece? ¿Se les ocurre? Bueno, la paciente no debe estar en ayunas porque lo que nosotros... ¿Puede ser una contraseña? Chao. Porque no debe estar en ayunas porque lo que vamos a nosotros evaluar es al evaluar la vitalidad fetal, los movimientos fetales. Y generalmente los movimientos fetales nos van a producir los ascensos. Entonces, si es un bebé que está dormido o no se mueve, no nos va a reactivar el monitoreo, con lo cual el monitoreo va a ser más largo. Nosotros habitualmente cuando hacemos consultorio tenemos un montón de pacientes para hacer el monitoreo. Puede tardar el monitoreo, como dice acá, entre 20 y 40 minutos. Nosotros tratamos de hacerlo lo más corto posible porque hay otro paciente atrás y si no nos atrasamos, entonces decimos al paciente que desayune, que coma algo antes del monitoreo para que el estudio pueda hacerse más rápido, también para que se esté moviendo ese bebé. La posición, acá dice semisentado del decúbito lateral y sin embargo la foto está acostada en el decúbito dorsal, con lo cual la posición es la que al paciente le quede cómodo. ¿Sí? Puede ser de pie, sentada, de decúbito lateral, que le quede cómodo al paciente y al operador también, ¿no? Para poder hacer el estudio. Lo que vamos a registrar son la frecuencia cardíaca fetal, vamos a registrar los movimientos fetales y la actividad uterina, que es lo que decía recién, con el tocómetro de la actividad uterina y con el micrófono la frecuencia cardíaca fetal. Lo que vamos a hacer, lo vamos a ver cuando hagamos los prácticos, el práctico que les va a tocar, vamos a ubicar cómo usted se ve dentro de la panza por medio de la maniobra de Leopold. Entonces con eso vamos a nosotros localizar lo que dice ahí, el mejor foco de apuntación, el mejor lugar en donde se puede escuchar esos latidos para que
tengamos un buen foco de ajustación. Y eso, más que buscar aleatoriamente, muchas veces nos sirve a ver la estática fetal adentro de la panza, ver cómo está acomodado ese feto dentro de la panza, nos va a ayudar a buscar el mejor foco de ajustación. Bien, ahora esto lo vamos a desglosar cada uno de estos, pero lo que vamos a ver en el monitoreo, vamos a mirar la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? La frecuencia cardíaca basal, lo vamos a ver en un dibujito, es como el monitoreo tiene una variabilidad, lo vamos a ver que es como un mamarracho. Entonces, la frecuencia cardíaca basal va a ser una línea imaginaria por donde va a pasar esa frecuencia. Esa frecuencia cardíaca basal no va a ser lo mismo en la semana 31 que en la semana 40, por lo que dijimos, empieza a predominar un poquito más el sistema parasimpático, con lo cual baja el promedio de la frecuencia cardíaca, por lo cual es normal que en la semana 39-40 la frecuencia cardíaca sea más baja que en la semana 32. ¿Sí? Las oscilaciones, justamente esa es la competencia entre los dos sistemas nerviosos, entonces la frecuencia cardíaca va a ser oscilatoria, va a tener lo que es variabilidad, y eso es uno de los principales factores que me habla de bienestar fetal. Que un monitoreo tenga variabilidad es fundamental. Cuando un monitoreo no tiene variabilidad o tiene variabilidad escasa, es una de las principales cosas que me llaman la atención. Porque un monitoreo no tenga ascenso, por ejemplo, puede ser que el bebé está dormido, pero que no tenga variabilidad ya me llama más la atención. ¿Sí? Es lo que, por eso está el pulgar para arriba. Cuando hablamos de variabilidad, hablamos de bienestar fetal. Cuando hablamos de ascensos, que son elevación de la frecuencia cardíaca fetal, que generalmente se da con los movimientos fetales, también nos habla de bienestar fetal. Las espigas son descensos en la frecuencia cardíaca fetal que no tienen ninguna significación patológica, que se dan a veces por compresión de cordón, con los movimientos y demás, pueden producir espigas. Las desaceleraciones, que son los descensos más prolongados de la frecuencia cardíaca fetal, sí nos pueden llamar la atención, eso lo vamos a desglosar después. Y una desaceleración prolongada también nos llama la atención. ¿Cómo se llama una desaceleración prolongada? Qué fácil. Bradicardia fetal, perfecto. Eso es lo mismo que una desaceleración prolongada. Y el ritmo sinusoidal lo vamos a mencionar, que es un patrón ominoso, un patrón grave de alto riesgo del monitoreo que no se ve habitualmente, que es un patrón muy característico, que es grave, de lesión neurológica grave. Bien, lo que hablamos, esto muchas cosas las vamos a ver ya, las voy a haber comentado, entonces por ahí cuando las vemos en la diapositiva, ya las vamos a ver comentado y se las comento. La frecuencia cardíaca fetal, según la edad gestacional, según la maduración del sistema nervioso, va a cambiar según la edad gestacional, ¿sí? A las 40 semanas el valor promedio es de 134 latidos por minuto y quizás que a la semana 32, 150 latidos por minuto es un valor promedio normal, ¿sí? Esto ya habíamos hablado. La frecuencia cardíaca fetal puede estar normal, aumentada o disminuida. Eso se llama bradicardia o taquicardia, igual que cualquier frecuencia cardíaca de fetal o no fetal, ¿sí? Bueno, esto que vemos acá es un monitoreo reactivo, ¿sí? Entonces lo cuento un poquito. Esta línea que está acá es la línea que mide el tocómetro, donde viene la actividad uterina. En este caso, esta paciente no tiene contracciones, por eso es una línea plana. Cuando hay contracciones, tiene como montañita. Acá que aumenta el tono del útero, lo registra el tocómetro y hace como una onda, una elevación. Esto que está acá es la frecuencia cardíaca fetal. Esto es el papel del monitor fetal. Acá, si ustedes ven, es una foto, tiene una línea acá y otra línea acá. Realmente está troquelado para que no lo corte, y cada entre troquel y troquel son 10 minutos. ¿Sí? Entonces no tenemos que calcular, acá 10, 20, 30, casi 40 minutos de monitoreo. ¿Sí? Nosotros podemos mirar el tiempo en eso. Después, cada dos de estos cuadraditos es un minuto. ¿Sí? Entonces nosotros así podemos ver el tiempo. Y acá ustedes no lo ven porque no se lee, pero acá dice la frecuencia cardíaca, dice 80, 100, 120, 140, 160, 180, y ahí, entonces yo para poder ver la basal de la frecuencia cardíaca fetal tengo que trazar una línea imaginaria que pasa por acá, como si fuera esto mamarracho así que se ve acá, eso es la variabilidad. Y esto que se ve acá es el ascenso, que yo puedo calcular cuántos latidos tiene ascenso y cuánto dura el ascenso. Este ascenso, por ejemplo, está durando, si cada dos de estos son 20 latidos, tiene como 30 latidos de ascenso y como un minuto de duración. Es un ascenso más que grande, porque el ascenso tiene que ser de 15 por 15, de 15 latidos por 15 segundos. ¿Sí? Y acá, como acá nos marca la frecuencia cardíaca fetal, podemos ver imaginariamente este monitor tiene una frecuencia cardíaca fetal, este es 80, 100, 120, 140 latidos por minuto, que es una frecuencia cardíaca fetal normal. Y esto que ven acá, que son marquitas,
Esto lo hace la paciente. La paciente tiene un pulsador cuando hace el monitoreo que le decimos, cada vez que se mueva tu bebé, vos apretás el botón. Vas a apretarlo una vez o 100 veces. Cada vez que se mueva lo apretás. Y ustedes, si se fijan, donde está muchas veces apretado el botón, donde hay muchas marquitas, generalmente coincide con los movimientos más grandes fetales, con los ascensos más grandes. No sirve para cotejar que eso que la paciente apretó y el ascenso coincidió con un movimiento fetal. ¿Sí? ¿Podemos usarlo o no usarlo? Perdón, nosotros del virtual no vimos la explicación. Bueno, lo que acá, mirando acá el gráfico, lo que podemos ver es la frecuencia cardíaca fetal, los ascensos, ¿sí? Y este gráfico de acá es lo que marca el tocómetro, que marca la actividad uterina, ¿sí? Con esta línea de acá, que cuando hay una contracción aumenta. Igual ahora vamos a ir viendo cada uno de los parámetros, de los ascensos, la variabilidad y demás. Pero esto es un gráfico de un monitoreo fetal reactivo y normal. Y esto que veíamos acá es la marca del paciente que generalmente coincide con los movimientos. ¿Sí? Bueno, la frecuencia cardíaca normal va entre 110 y 160 latidos por minuto, con una media de 140, que acá, como les decía recién, se ve que está más o menos en la media de esta frecuencia cardíaca. Taquicardia basal, obviamente, la frecuencia cardíaca fetal está aumentada más de 160 latidos por minuto. Puede ser débil, puede ser moderada, puede ser marcada, y las causas pueden ser asfixia fetal, porque primero hace una taquicardia fetal para compensar, después cuando la asfixia fetal es muy grave va a ser la bradicardia fetal, con lo cual cuando empieza la asfixia fetal estimula el sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, pero después cuando esa asfixia se mantiene en el tiempo va a ser la bradicardia fetal, ¿sí? Pero una taquicardia fetal puede ser producida también por asfixia fetal. Fiebre materna va a aumentar la frecuencia cardíaca materna, por lo cual va a aumentar la frecuencia cardíaca fetal. Los bebés prematuros, como ya hemos hablado antes, infección, obviamente por la misma causa de la fiebre materna. Siempre drogas, fármacos pueden aumentar la frecuencia cardíaca fetal, en todo, las drogas están ahí metidas, ¿sí? Anemias cardiopatías fetales o idiopáticas, como siempre en medicina, cuando no sabemos qué causa la cosa, le decimos idiopático en todo lo que no sabemos qué es lo que está pasando. La bradicardia fetal es lo mismo, es cuando la frecuencia cardíaca fetal está por debajo del límite inferior, menor a 110, 120 latidos por minuto, puede ser débil o puede ser marcada. Es importante que la bradicardia fetal me está hablando casi siempre, cuando hay una bradicardia sostenida, de una asfixia fetal o una alteración en el flujo sanguíneo fetal, cómo está recibiendo oxígeno ese feto, ¿sí? Obviamente también por arritmias fetales, por un reflejo vagal mantenido, por fármacos, que están siempre. Bueno, esto es lo que habíamos visto en el gráfico, que ahora vamos a ver un dibujito, que es la variabilidad. La variabilidad es la competencia que habíamos dicho que tiene el sistema simpático versus el sistema parasimpático, lo que va a hacer que el gráfico sea como un mamarracho, que sea oscilante. Que sea bien oscilante, bien como un mamarracho, me va a dar tranquilidad, porque la variabilidad es un factor de tranquilidad, de bienestar fetal. La variabilidad puede ser pequeña, mediana o grande, depende de la oscilación de los latidos que lo vamos a ver en el gráfico. Si ustedes ven en este gráfico, nosotros vamos a tomar de la variabilidad un punto máximo y un punto mínimo y vamos a ver cuánto es esa variabilidad, si es de 5 latidos, de 10 latidos o de 15 latidos, y vamos a ver cómo es esa variabilidad. ¿Sí? Y acá estamos nosotros, acá se ve un poquito mejor, ¿ven? Que la frecuencia 80, 100, 120, 140, entonces nosotros trazamos una línea imaginaria por el medio, porque tenemos la variabilidad, y vamos a ver cuál es la frecuencia cardíaca basal. Y acá vamos a ver los patrones de variabilidad. En esta fotito que ven acá, que es como una línea plana, casi que hay una variabilidad ausente. En el segundo hay una variabilidad pequeña, porque hay una variabilidad pero es pequeña. En el tercero hay una variabilidad moderada. Y en este monitoreo de acá tiene una gran variabilidad, que no llegan a ser ascensos, no llegan a ser movimientos, pero es una variabilidad muy aumentada. Mientras más variabilidad, mejor. Y este patrón que ven acá, que es como serpenteante, como vivoreteante, eso es el patrón sinusoidal que habíamos dicho. Bien, ven, acá están dibujados. El 1 no hay variabilidad, variabilidad pequeña, variabilidad mediana, grandes oscilaciones o variabilidad muy grande, y el ritmo sinusoidal. Bueno,
¿Cuáles son los factores que modifican la variabilidad? Obviamente siempre van a estar los fármacos, como dijimos antes, pero cuando hay una taquicardia fetal, ese sistema simpático está predominando mucho y no deja que el parasimpático actúe. Entonces, muchas veces en la taquicardia fetal se queda una taquicardia muy plana y pierde la variabilidad. Las taquicardias, los embarazos pretérminos, ¿por qué les parece que el pretérmino va a tener menos variabilidad? Que lo dijimos antes, si asociamos. Porque está inmaduro el sistema nervioso, entonces al estar más inmaduro tiene menos variabilidad. Por eso es aceptable una variabilidad menor en un monitoreo, lo que hablamos de interpretar el monitoreo. En un embarazo de 32 semanas que uno hace monitoreo, uno acepta una variabilidad menor porque está más inmaduro el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, los disminuyen en realidad todo lo que acá vemos, acá fármacos, hipertermia, diabetes, y aumenta la variabilidad el sulfato de magnesio. Esto es importante porque cuando nosotros aplicamos sulfato de magnesio al paciente, sea para neuroprotección, sea para profilaxis de la eclampsia, nos va a pasar que en el monitoreo vamos a ver la variabilidad aumentada. Bueno, lo que habíamos visto antes de los ascensos, eso es otro de los patrones que me hablan de bienestar fetal, es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal de 15 segundos de duración y 15 latidos de amplitud. Es una montañita que se genera en el monitoreo, que suele coincidir con los monitoreos y que habla de vitalidad, de que el bebé está vital. En principio el ascenso es por un descenso del requerimiento de oxígeno. Cuando el bebé se mueve, activa sus fibras musculares, se activa, necesita un poquito más de oxígeno, entonces el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Esto no es dañino, no es perjudicial, al contrario, es bueno, pero ¿se acuerdan que yo les dije que al principio hace un aumento de la frecuencia cardíaca fetal y si la asfixia se mantiene, hace la bradicardia? Primero lo trata de compensar aumentando. En este caso, aumenta el requerimiento, aumenta la frecuencia y después vuelve a bajar y se pone normal en la basal porque no hay un descenso, no hay una hipoxia, no se mantiene esa anoxia, sino que fue solamente un movimiento fetal. Son generalmente por movimientos fetales. Bueno, las espigas, las habíamos dicho, son caídas bruscas de la frecuencia cardíaca fetal, muy transitorias, no tienen significación patológica, muchas veces son por algún tipo de asfixia muy transitoria, como una compresión de cordón, o por un movimiento, o por muchos movimientos fetales. Cuando recupera el movimiento fetal, hace una espiga hacia abajo, es normal. Se ven a brusco aumento del tono vagal y no tiene ningún tipo de significado patológico. Acá las ven, que la frecuencia cardíaca fetal y hace un descenso, un espiga, un descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Y esto que ven acá abajo, se acabó, y esto que ven acá abajo es el tocómetro. Acá está midiendo una contracción, que esta espiga no tiene que ver con la contracción, está alejada de la contracción. Desaceleraciones. Esto, otro tema más o menos importante, que nos vamos a detener un poquito en cada tipo de desaceleraciones, porque es lo que nosotros vamos a buscar en el monitoreo, sobre todo en el monitoreo intraparto, que es el monitoreo donde vamos a detectar los sufrimientos fetales, que es durante el trabajo de parto, por eso se llama intraparto. Es cuando la frecuencia cardíaca fetal desciende a un grado de bradicardia, o sea, desciende de los 120 o 110 latidos por minuto, y la podemos clasificar según su relación con la contracción uterina, sobre todo en el intraparto, durante el trabajo de parto, en desaceleraciones tempranas o DIP tipo 1, desaceleraciones tardías o DIP tipo 2 y desaceleraciones variables o DIP tipo 3. Los únicos DIPs que tienen significado patológico son los DIPs tipo 2, que hablan del sufrimiento fetal. Eso es importante. Los DIPs tipo 1 y los DIPs tipo 3, lo vamos a volver a repetir, carecen de significación patológica, salvo que se repitan constantemente en el tiempo. Ahí sí nos va a llamar la atención, pero por sí solos carecen de significación patológica. Desaceleración temprana, o DIP tipo 1, ahora van a ver por qué se llama temprana, es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, por definición, que eso es un DIP o una desaceleración, que se produce de forma simultánea con la contracción y que después vuelve a su frecuencia cardíaca basal, vuelve a retomar la normalidad. Y la amplitud del DIP o el grado de aceleración suele ser igual que la contracción, depende del grado de hipertono que tiene ese útero, del tono del útero de la contracción, va a ser la desaceleración. Y se va a ver esa imagen característica en espejo con la contracción que vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Este es el gráfico. Ustedes acá, a modo de gráfico, esta es la frecuencia cardíaca fetal
hace la desaceleración y después vuelve a la basal. Y acá tenemos el gráfico del tocómetro de la contracción. Ustedes ven que viene la contracción, aumenta el tono uterino, este es el nadir de la contracción, en un punto más álgido, en el punto donde el tono uterino está más aumentado en la contracción, y en ese momento donde está el punto más alto de la desaceleración. Cuando empieza a aflojar el tono uterino, empieza a recuperar la frecuencia cardíaca, y esta es la imagen espejo característica del tipo 1. En este tenemos acá una imagen de un monitoreo cuando desciende la frecuencia cardíaca y cuando aumenta el tono uterino, como se ve. Generalmente carecen de significación patológica, son producidas habitualmente por la compresión de la cabeza fetal. Cuando la contracción empuja la cabeza hacia abajo para producir el parto, esa compresión de la cabeza fetal puede producir esa desaceleración. Como les dije antes, y lo vuelvo a repetir, si se produce continuo en el tiempo y se repite en el tiempo, esa desaceleración empieza a tener una significación patológica. Bueno, las causas son la contracción uterina, que produce justamente la compresión fetal y el descenso fetal, y la compresión de la cabeza fetal, ¿sí? Carecen de significación clínica, la repetición en el tiempo nos puede llamar la atención o puede darnos una significación patológica. Desaceleración tardía o DIP tipo 2, que esta es la que sí siempre es patológica, y sobre todo si se repite en el tiempo, ¿sí? Es la disminución lenta de la frecuencia cardíaca fetal, ya por definición, porque es una desaceleración, igual que la anterior. Ahora vamos a ver cuándo se produce. Esta aceleración se va a producir después de la contracción. Después del pico máximo, el nadir, el acmé de la contracción, pasa un tiempo que se llama decalage, que suele ser 30 segundos a 40 segundos, 45 segundos, y después de que la contracción empieza a mermar, empieza a producirse la desaceleración. Entonces es la imagen típica del decalage, que pasa unos segundos después de la contracción y empieza a descender la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Es lo que vemos ahora, que puede ser leve, moderado o grave, depende de cuánto desciende la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a ver el gráfico. A diferencia del gráfico que habíamos visto antes, tenemos la frecuencia cardíaca fetal y vemos que empieza a descender la frecuencia después de que esté el punto máximo de la contracción. Y este punto de acá, del punto máximo de la contracción al punto máximo del descenso de la frecuencia cardíaca, es el tiempo que hablamos antes, que es el decalage. Es lo que tarda en recuperarse de la contracción y bajar la frecuencia cardíaca fetal. Se suele deber a hipoxia fetal y siempre tiene significación patológica. Acá tenemos el gráfico, que es parecido el gráfico de la contracción y el gráfico de la frecuencia cardíaca, como baja luego de que está el punto máximo de la contracción. Siempre es patológica, se asocia hipoxia, acidosis y depresión alta, lo que dijimos, lo que fuimos diciendo recién. Desaceleraciones de tipo 3 o desaceleraciones variables son los DIP que no tienen ningún tipo de homologación con la contracción. Pueden ser antes, puede ser primero, puede ser después, y van variando, por eso se llaman variables, ¿sí? Y generalmente se producen por compresión funicular o por alteraciones del cordón. Puede ser un nudo de cordón, puede ser compresión de cordón, puede ser una circular de cordón, cualquier situación que pueda disminuir el flujo sanguíneo por alguna compresión transitoria, sea por la contracción o por movimientos fetales o por movimiento de la madre, pueden producir estas desaceleraciones tardías. Disminución del flujo sanguíneo, compresión funicular, compresión placentaria, nudos reales, circulares, prolapsos y otras alteraciones que tengan que ver con el flujo sanguíneo del cordón umbilical. No tienen significación clínica, y lo mismo que dijimos con las DIP tipo 1, si empiezan a aparecer desaceleraciones en el tiempo prolongadas y se van repitiendo, pueden hacernos sospechar de una hipoxia fetal. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer si tengo desaceleraciones de tipo 2? ¿Qué es lo que yo puedo hacer antes de decir salir corriendo al quirófano y operar a la paciente? Todavía no vieron el sufrimiento fetal, ¿verdad? Bueno, lo que primero podemos hacer, que lo van a ver, se llama reanimación intrauterina, ¿sí? Que lo que vamos a hacer básicamente es darle flujo a esa paciente. Y consiste en tres cosas. Primero, frenar las contracciones, o sea, sacar el frustrato, sacar la oxitocina si la tenemos. Después, poner al paciente en decúbito lateral izquierdo para alejar la compresión, el mismo útero, que no comprima los grandes vasos. Y después darle un sustrato de azúcar, o sea, glucosa, y de oxígeno, ¿sí? Le ponemos una bigotera. Con eso, esas tres cositas, que es poner al paciente en costado, tratar de frenar las contracciones, darle oxígeno y ponerle un destrozado, vamos a recuperar un porcentaje altísimo de los sufrimientos fetales. Cuando hay sufrimiento fetal, cuando uno ve desaceleraciones,
antes de volverse loco, primero lo que tiene que hacer es reanimar a ese feto, hacer lo que se llama la reanimación intrauterina, ¿sí? Desaceleración prolongada, me dijeron ustedes lo que era, ¿qué es? Bradicardia fetal. Cuando hay una bradicardia fetal y es sostenida en el tiempo, siempre tiene significación patológica. Bien, puede ser por sufrimiento fetal, por hipertonía o una policistolia. La policistolia a veces es parecida a una hipertonía porque no relaja el útero, por lo tanto ese útero está en la mayoría del tiempo con el tono aumentado en contracción. Entonces, una policistolia actúa parecido a una hipertonía. Una situación muy frecuente que puede ser una pregunta en un examen de hipertonía y que puede producir una bradicardia fetal sostenida es una hemorragia genital de la segunda mitad del embarazo, que es el desprendimiento de la placenta. Realmente produce un tono uterino aumentado, una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, y eso es grave. Ya lo van a ver porque recién empezaron a usar cuando lo vean después. Bien. Y cuando hay una bradicardia fetal, siempre es una pauta de alarma, siempre puede tener una significación patológica por una alteración en el flujo útero-placentario, ¿sí? Habíamos hablado del ritmo sinusoidal. Bueno, doctor, una consulta. ¿Puedes repetir esta última parte de la hipertonía? Igual no es tema de hoy, si es un ejemplo. Un ejemplo de hipertonía es el desprendimiento de placenta que produce un tono uterino aumentado, que produce un sufrimiento fetal, una pérdida del flujo sanguíneo fetal y que puede llegar a la muerte fetal. Cuando vean hemorragia genital de la segunda mitad, lo van a ver. Recién lo dije a modo de ejemplo, digamos que no es parte de la clase de hoy. Bien, el ritmo sinusoidal, que es patológico, que se produce en alteraciones neurológicas graves como insomnización RH, alteraciones genéticas, ¿sí? Que generalmente es grave, habla de lesión neurológica y es un patrón ominoso en monitoreo fetal. Esto es un repaso de lo que acabamos de ver. Cuando el monitoreo es reactivo, nos da tranquilidad, porque nos habla de bienestar fetal siempre y cuando no cambien las condiciones obstétricas del paciente. Si una paciente hace su monitoreo hoy y mañana va a la guardia con 150-100 de presión o con una hemorragia genital o lo que sea, ese monitoreo no sirve más, ¿no? El monitoreo de vitalidad fetal por una semana cuando las condiciones obstétricas no cambien. Para hablar de monitoreo reactivo, tiene que tener 2 ascensos en 15 minutos de 15 latidos por 15 segundos. Acuérdense que los fetos prematuros, porque hay una inmadurez del sistema nervioso autónomo, uno puede tolerar una variabilidad menor y un ascenso que sea menor también, ¿sí? La variabilidad tiene que ser mayor a 5 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca basal tiene que ser normal, entre 110 y 160, entonces un monitoreo que tenga 2 ascensos, que tenga variabilidad, ¿sí? Y que la frecuencia cardíaca sea normal, es lo que se llama un monitoreo reactivo. Acuérdense que un monitoreo reactivo me habla de bienestar fetal, un monitoreo no reactivo, ese es el gran problema que tenemos con el monitoreo, tiene una gran tasa de falsos positivos, que hasta un 60%, un monitoreo no reactivo puede ser un bebé totalmente sano, normal y vital. Eso es nuestro problema con el monitoreo, que no nos ayuda tanto en cuando es no reactivo, sí cuando es reactivo, ¿sí? El monitoreo reactivo cuando no tiene ascenso, cuando tiene un ascenso, cuando hay una frecuencia cardíaca que está alterada, ¿sí? Y hay otro tipo, un monitoreo sinusoidal del que hablamos antes, y el monitoreo insatisfactorio es cuando no se puede leer, se salió de foco, no escribió bien, la paciente se movió, lo que sea, que es no satisfactorio, que es no concluyente, no es ni reactivo ni reactivo, simplemente no se puede interpretar. Esto es lo que habíamos hablado recién. El monitoreo reactivo me da una tranquilidad de bienestar fetal muy grande, la certeza diagnóstica es del 99%, siempre y cuando las condiciones obstétricas no cambien, y acá está ese problema que tenemos con el monitoreo reactivo. En un 20-25% hay una insuficiencia placentaria, hay un sufrimiento fetal, hay una hipoxia fetal, pero en un porcentaje muy alto no la hay, ¿sí? Bien, ¿cuándo hacemos el monitoreo? En nuestro medio, en otros países, en embarazos de bajo riesgo, no se hace monitoreo. En nuestro medio, nosotros a partir del término semana 37, semana 38, comenzamos a hacer los monitoreos de forma semanal a todo embarazo de bajo riesgo, o sea, todo embarazo. Cuando el embarazo de alto riesgo se puede empezar a hacer a partir de la semana 32 a 33 según criterio médico, ¿sí? En el embarazo de alto riesgo se puede solicitar a partir de la semana 32 porque antes el sistema nervioso autónomo está muy maduro y cuesta más sacar conclusiones, y el cuándo se hace y cuánto se hace depende del criterio médico, ¿sí? No, en el bajo riesgo para el 37 lo hacemos
convención de forma semanal. ¿Sí? En alto riesgo es según criterio. Y lo que habíamos hablado antes, que cuando en embarazos prematuros los ascensos pueden ser considerados ascensos cuando son de 10 latidos por 10 segundos. Vamos a hablar dos palabras del otro. Acuérdense que no íbamos a hablar del Doppler, íbamos a hablar del monitoreo y el perfil biofísico. Vamos a hablar rápido de qué es el perfil biofísico o Manning fetal. Es un estudio que se hace por ecografía. Es un estudio que no se hace tanto, sobre todo por la dificultad que tiene por el tiempo que tarda, porque el ecografista tiene que estar media hora con el traductor observando al feto. ¿Sí? ¿Qué va a observar? Va a observar los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, el tono muscular de ese feto y el líquido amniótico. Y se le va a agregar también el monitoreo, que es todo lo que estuvimos hablando antes. Cada uno de estos patrones que dijimos le va a poner un score de 0 o de 2 puntos. Según los movimientos respiratorios va a tener 2 puntos si en 30 minutos digamos, si hay movimientos respiratorios, al menos movimientos cada 30 segundos durante 30 minutos. Si hay ausencia no hay, va a ser 0 puntos. Los movimientos corporales van a hablar de movimientos sobre todo en las extremidades en 30 minutos. El tono muscular, movimientos de flexo-extensión del feto, y le va a dar un puntaje y un score. El monitoreo, si es reactivo, le va a dar 2 puntos, y si es no reactivo, le va a dar 0 puntos. Y la valoración del líquido amniótico. Si tiene un oligoamnios, le va a dar un 0 puntos. Si tiene un líquido amniótico normal, le va a dar 2 puntos. ¿Sí? Y el Manning fetal tiene, no tiene pila. El Manning fetal tiene los parámetros que son marcadores agudos, que son del momento, lo que está viendo en el momento, y un marcador que es crónico. Lo ven por ecografía, los movimientos fetales son ahora, los movimientos respiratorios y el tono fetal también. El monitoreo lo habíamos hecho antes de hacer el Manning fetal y son marcadores agudos. En cambio, el líquido amniótico es el único marcador crónico del perfil biofísico Manning fetal, porque nos habla más de una anoxia que ya está previa en el tiempo, salvo que es una bolsa roja, ¿no? Obviamente, que el bebé no se abre por esa razón. Y según el puntaje que nos da el Manning, nos va a hablar de bienestar fetal o de feto que está con algún tipo de sufrimiento fetal, ¿sí? El score que nos da. Bueno, chicos, el Doppler es el otro método de vitalidad fetal, son 3, monitoreo, Manning y Doppler. El Doppler lo van a ver cuando ven ecografía. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Bueno, los dejo con el doctor Rucconi, con las grandes clases.